Hola, espero que se encuentren bien junto a sus familias. Soy Jimena Grenier, profesora de Economía Política y bueno, seguimos comunicados a través de la virtualidad en tiempos de cuarentena y esta vez la clase la vamos a tomar a modo de un particular y breve tutorial respecto a las formas de organización que adoptaron las empresas a lo largo del siglo XX. A lo largo del siglo XX podemos identificar tres grandes formas de organización empresarial dentro del sistema capitalista del que venimos hablando. El primero, el Taylorismo, desarrollado por su creador Taylor, un empresario norteamericano a fines del siglo XIX. El segundo, el Fordismo, desarrollado por Henry Ford a partir de los años 1930 hasta 1970. Y finalmente el Toyotismo, desarrollado por la empresa Toyota en Japón luego de los años 1970. Comenzaremos por el modelo taylorista de producción. En la imagen podemos ver una fábrica típicamente taylorista. Podemos visualizar las principales características que comenzaremos a describir. Por ejemplo, el objetivo que perseguía este empresario norteamericano era aumentar la producción, aumentar el capital, es decir, sus ganancias, reduciendo al máximo los costos, es decir, el capital que tenía que invertir. Para eso se dio cuenta que tenía que aplicar el método científico, es decir, donde se calcula todo, donde todo es previsible, ordenado, organizado, a la organización de la fábrica, especialmente a la organización de los trabajadores y trabajadoras. Para eso tuvo la idea de cronometrar absolutamente todo el trabajo que se desarrollaba dentro de la fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Medir el tiempo en que los trabajadores tardaban en desarrollar las tareas y reducir al mínimo ese tiempo. Entonces, si un trabajador tardaba 5 segundos en atornillar una tuerca, no podía otro trabajador tardar más de lo que se esperaba que hiciera para ese trabajo. De esta manera, Taylor sostenía que se eliminaban los tiempos muertos, que era principalmente su objetivo. ¿Qué significa esto de eliminar los tiempos muertos? Bueno, eliminar todo tiempo donde el trabajador dentro de la fábrica no esté produciendo algo para el dueño de esa fábrica. Es decir, todo el tiempo que destina para el descanso, para charlar con sus compañeros, para tomarse un recreo, tiempo que por ahí se distrae. Bueno, todo ese tiempo es el que él denomina tiempo muerto, tiempo no productivo. Entonces, el objetivo del Taylor era eliminar ese tiempo para que el trabajador en todo momento estuviera destinado su fuerza de trabajo a la producción. El segundo modelo es el modelo fordista de producción. Podemos observar en la imagen la producción en serie de los autos Ford T. Henry Ford, creador de la fábrica y de este modelo, observa que hay un problema económico bien grave para 1930. Piensen además el contexto de la crisis económica que se vivía en Estados Unidos y a nivel mundial. Él sostenía que había mucha producción debido a los avances tecnológicos que había producido la revolución industrial, a la implementación de las ideas de Taylor, pero que no había un público consumidor que pudiera absorber toda la producción de bienes que estaba generando las fábricas y las empresas. Y esto básicamente se debía a que la mayoría de los trabajadores tenían salarios muy bajos o había desempleo, entonces no tenían el dinero para poder adquirir o comprar los bienes que las industrias estaban generando. Entonces, no existía, lo que decíamos, una demanda suficiente para absorber la cantidad de oferta de productos que había en el mercado. De esta manera, Ford empieza a ver cuál sería la forma de poder resolver este dilema. Entonces, una de las primeras cuestiones que va a proponer él es generar una especialización de la mano de obra, es decir, que sean trabajadores especializados para que puedan producir con mucha calidad y en menor tiempo un determinado producto o bien. Otra de las características es la implementación de la tecnología en el proceso productivo. La mayoría de ustedes recordarán la incorporación de la cinta o cadena de montaje que propuso Henry Ford.
lo cual hacía que fuera muy difícil que los trabajadores se distraigan porque esa cinta transportadora en la que los trabajadores se ubicaban a cada uno de sus costados, una vez que se prendía, bueno, no paraba. Entonces el trabajador que se especializaba en un determinado sector debía apurarse sí o sí para que la producción no se estancara. Bueno, y llegamos al último modelo, al toyotismo, ideado por la empresa Toyota en Japón a partir de los años 70. Piensen que es el contexto de los inicios del neoliberalismo y del mundo globalizado, de esta economía global. Bueno, y lo que propone la empresa Toyota es justamente salirse del Fordismo, no la producción en masa y en serie estandarizada, sino producir solo lo que el mercado necesita, producir por demanda. Esto lo que hace es evitar que la mercadería quede estacionada mucho tiempo porque no hay quien la compre, y esto produce un costo adicional. Por el otro lado, propone reducir los costos, generalmente, además de esto que ya mencioné, reduciendo las condiciones laborales, ¿no? Los beneficios que se le entregan a los trabajadores. Bueno, por eso se trata de una fábrica mucho más reducida, donde los costos laborales son menores, es decir, donde a los trabajadores se les recortan derechos, pero donde el trabajador es cada vez más especializado. Es una persona que debe estar acostumbrada a trabajar en equipos de trabajo, donde suele haber como un líder que organiza el equipo, y donde cada trabajador a su vez es polifacético. ¿Qué significa esto? Que puede ocupar muchos roles o muchos puestos dentro de la fábrica, es decir, que lo van trasladando de función y que sabe cumplir todas las funciones. Por eso hablamos de puestos altamente calificados, es decir, de gente que ha estudiado y se ha preparado mucho para poder desarrollar ese tipo de actividad. Y habla de 5 ceros, es decir, 0 error, 0 avería, o sea, 0 rotura porque la tecnología es muy importante en este modelo, 0 demora, 0 burocracia o papeleo, y lo que se espera es esto, es cumplir o satisfacer al cliente acorde a su gusto personal. Si en el Fordismo los autos salían en serie y eran todos del mismo color y del mismo estilo, lo que propone el toyotismo es producir acorde al gusto del consumidor, del cliente. De esta manera, como decíamos antes, lo que se evita es que quede mercadería que no logre venderse. Bueno, espero que se haya entendido esta breve explicación. Me despido, les mando un abrazo grande y nos mantenemos comunicados. Cualquier duda saben que pueden escribirme. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima.